de hoy día, miércoles 9 de septiembre. Bien, pues, ¿alguna consulta antes de partir? ¿Sí? ¿Nada? ¿Todo claro? No, creo que no. Bien. De todas maneras, voy a iniciar la clase haciendo un recuerdo de la clase anterior para ponernos al día. Entonces, en la clase anterior, ¿no es cierto?, recordamos a Thevenin, red equivalente, fuente controlada, hicimos algunos ejercicios. Rápidamente voy a hacer una visión de la clase anterior, ¿cierto? Aquí está. En la clase anterior que vimos un ejercicio de Thevenin, ¿no es cierto?, de movilidad de fuentes. Aplicamos el teorema de movilidad para poder obtener rápidamente entonces la posibilidad de abrir la red. Aparentemente se abre, y podemos fácilmente obtener ahí el voltaje Thevenin y la R equivalente. ¿Algún comentario sobre este ejercicio? ¿Todo claro? ¿Va a subir la clase, profe? Sí, la voy a subir. Lo que pasa es que todavía no tengo, me he pedido clave y no me dan clave todavía. Y la universidad mantiene que los profes subamos las clases a YouTube. Así que estoy esperando que me den la clave. Teniendo la clave, subo las dos clases y esta, ¿ya? Así que por ahora, un poco de paciencia y tomen nota. Entonces, el tomar notas, como yo les decía, sirve para grabarse la materia, para grabarse la información y no quedar en el aire, porque al quedar en el aire, estoy seguro que estas imágenes que estoy mostrando ni se acuerdan, digamos, si no la grabaron. Después vimos un problema de ejercicio 4, ¿no es cierto?, de una red más complicada, que lo tengo ahí. Quiero que era obtener Thevenin. Hablamos de la R equivalente de Thevenin fundamentalmente, ¿no es cierto? En el fondo, para observar que lo importante es definir que el Thevenin, lo que decía, ¿no es cierto?, era que dada una red que está sometida a excitaciones de distintas fuentes independientes y está conectada a otra red, entonces Thevenin dice que se puede llegar a una red equivalente, ¿cierto?, donde corresponde a un voltaje Thevenin y a una red pasiva en la cual todas las fuentes independientes se hicieron cero. Las fuentes de tensión son cero y las fuentes de corriente son abiertas, no hay corriente. Entonces, esto es lo que dice Thevenin, pasar de la red acá a acá, y esta es la red de Thevenin. ¿Cómo se determina el V Thevenin y la red de Thevenin? Entonces, decíamos, por superposición. Si hay fuentes, ¿no es cierto?, de distintas frecuencias, entonces abrimos los terminales, hacemos todas las fuentes cero menos una, y vamos obteniendo la solución del voltaje de Thevenin como la superposición de cada fuente, de cada efecto de cada fuente. ¿Cuál es el detalle interesante que observamos de este análisis? Fue casos especiales, digamos, en el cual el que vamos a ver en todo el ramo es cuando tenemos una fuente de excitación alterna, la llamamos alterna de cualquier valor de frecuencia, en realidad, distinta de cero. Y corriente continua, frecuencia cero, que son los dos casos generales que vamos a trabajar, y de toda la electrónica hacia adelante, o sea, toda la electrónica de cualquier tipo, analógica o digital, va a presentar esta situación. Fundamentalmente en el caso analógico. ¿Y qué hacemos entonces cuando tenemos dos excitaciones? Tenemos entonces dos redes equivalentes en realidad, porque por superposición analizamos el problema para una fuente y por superposición la otra. Y la red es la misma, lo cual, pero para determinar una equivalencia ahora, que es lo normal, no lo normal, sino que lo tradicional en redes 1, que era lograr la R Thevenin. En realidad, como les mencioné en la clase pasada, lo que se obtiene no es la R Thevenin, sino que la R equivalente
a la red de Thevenin. Es decir, si hacemos superposición, vamos a encontrar tantas redes distintas por efecto de elementos que varían con la frecuencia. Por eso las separamos. Un matemático podría plantear, ¿no es cierto?, la función de impedancia de Z equivalente para cualquier frecuencia. Entonces le va a quedar que la Z equivalente depende de omega. Entonces, para poder saber el efecto final, hay que reemplazar omega por la frecuencia de la fuente que está haciendo la excitación, porque tenemos una variabilidad ahí en cuanto a la red varía de acuerdo a la frecuencia. Lo práctico, entonces, es dividir la red o dibujar redes diferentes para cada frecuencia. Entonces van a existir tantas redes equivalentes, ¿cierto?, como fuentes independientes existan. Y el efecto final, ¿no es cierto?, claro, es la sumatoria de los efectos de cada una de las fuentes. No es que la red se sumen las redes equivalentes, no. Nos permite calcular el voltaje o la impedancia. Pero esa impedancia es válida para esa frecuencia. Por lo tanto, no podemos plantear efectos como sumar o paralelo de las redes equivalentes. Entonces, resumiendo eso, dijimos que al final vamos a tener entonces una red para cada caso y hacemos superposición para calcular los voltajes o lo que se nos pida. ¿Alguna duda respecto a eso? Profe, Sí, ¿aló se escucha? sí, escucho, don Ernesto, correcto. Ah, ya, yo quedé con la duda de que al final de encontrar la red equivalente y el voltaje de Thevenin Sí. para distintas frecuencias, no sé cómo proseguir, porque si es que se suman ambas redes equivalentes o suman los voltajes equivalentes, no entendí muy bien esa parte. Veamos el problema que está en la pantalla, ¿cierto? Ahí se supone que hicimos un cálculo y calculamos un BT a corriente continua y un BT a corriente alterna. Habían dos excitaciones independientes. La red quedó tal cual, sin las fuentes, la fuente continua y la alterna. La fuente alterna fue cortocircuitada y la fuente continua también, y quedó esta red. ¿Se fija? Los voltajes se tienen que calcular por superposición. Por lo tanto, hago ser una fuente, veo el voltaje de la otra y así sucesivamente. Aquí tenemos dos casos, entonces se calculó el voltaje que viene acá y acá. El voltaje es como más lógico. Ahora, el Z, hacia acá, ¿no es cierto? ¿Cuál es la impedancia que hay acá, vista por los terminales? ¿A cuál es la red equivalente? Porque esta es la red de Thevenin. ¿Cuál es la red equivalente a la red de Thevenin? Entonces, lo que estoy diciendo, que va a existir una red equivalente de acuerdo a la frecuencia continua y también va a haber una red equivalente de acuerdo a su fuente alterna. Y no tiene sentido que la red equivalente hagamos algo con ella, que la sumemos, que no tiene sentido. Es solamente para calcular el voltaje continuo. Yo quiero saber el voltaje continuo que va a haber a la salida. Por lo cual, esta red la puedo modificar, en el caso específico que tenemos un condensador, ¿no es cierto? Que al modificarla, resulta ser así. ¿Por qué? Porque el condensador lo consideramos abierto para continua. Entonces la red que nos queda, la fuente con 2R. O sea, la red equivalente a continua sería esa. Y punto. Por eso nos permite saber qué voltaje va a haber acá. En este caso es simple, digamos, el voltaje que hay, si se mantiene el mismo voltaje siempre, el voltaje igual a la fuente, pero podría haber otra red más compleja acá, continua, y va a haber otro voltaje ahí. Entonces, bien, esa sería la red continua y con eso permite calcular el voltaje continuo. Si yo tengo, ¿para qué hago eso en realidad? Eso también es importante, el objetivo. El objetivo es porque yo pongo una R acá, ¿cierto? Entonces, si yo tengo esta R, por ejemplo, RC que tengo ahí, y he reducido y quiero saber el voltaje continuo que va a haber ahí. ¿Qué vale el voltaje continuo que va a haber acá? Ah, digo, entonces hago la red, tengo todo este, digamos, entre comillas, chorizo que tengo acá, me queda súper simple, me queda
me queda una fuente con 2 R. Entonces ahora agrego la R y digo, el voltaje del divisor de tensión. Fácil. Que aquí no se percata uno que va a ser así tan fácil, porque esta red puede ser mucho más compleja. ¿Ya? Entonces calculé el voltaje continuo que me interesaba. ¿Por qué me interesa reducir esta para poder calcular el voltaje continuo? Ese es mi objetivo. Entonces el modelo a continua me permitió conocer el voltaje continuo. Y ahora transformo la red ahora para alterna. Digo, ¿por qué? Porque para alterna, ya esto va a ser cortocircuito, superposición, ¿cierto? Y el condensador, como definimos que se tiende a infinito, va a ser una aproximación en realidad, para que nos simplifique el problema, porque no estamos interesados en el voltaje en el condensador, sino que queremos saber el voltaje acá. Pero no solamente el circuito se coloca el condensador para eliminar la continua que pase por acá. Y ese efecto permite después que nosotros consideramos que el condensador es cortocircuito a la frecuencia de la señal. Entonces, ¿qué nos queda? Estas 2 R en paralelo, porque este queda unido acá, a alterna, y en serie con R3. Entonces, esta fuente, la red alterna va a ser esta fuente más estas R en paralelo sumadas a eso. Y ahí me queda nuevamente un circuito muy parecido a este, que no lo dibujé, lo quedamos debiendo, parece, y queda una fuente alterna con una R en serie, que es la suma del paralelo de estas 2. Y eso hace entonces que sea simple calcular el voltaje alterno. Entonces vamos a tener la respuesta para alterna y para continua en la salida, que andábamos buscando. Entonces necesitamos hacer mezclas de impedancia y cosas por el estilo. Vamos a hacer un ejercicio, números para poder explicar esto. ¿Bien? ¿Alguna consulta? ¿Otra? ¿Alguna duda? A mí me interesa que me pregunten, ¿no? O sea, porque si no sigo avanzando, el que no entendió y muere nomás. Yo me realimento con las preguntas para enfatizar los detalles que pues no ser comprensibles a la primera. Le pueden dar una vuelta, vuelvo a aplicar. No hay apuro, digamos. Profe, entonces, en resumidas cuentas, esto nos serviría para trabajar con la fuente de alterna y las continuas separadamente y después encontrar la respuesta y sumar ambos voltajes que estamos buscando en una componente que necesitamos saber. Exactamente. Este es el resumen de la frase. Muy bien resumido. ¿Ok? ¿Estamos claros? Ya, profe, perfecto. Bien. Entonces, después vimos fuentes controladas, ¿cierto? Indicamos que la definición de fuentes controladas es importante y sumamente importante para lo que vamos a ocupar en la electrónica el resto del ramo. Vamos a estar siempre con fuentes controladas. Vamos a hacer un ejercicio ahora para recordar bien el asunto de las fuentes controladas. Fuente controlada significa que es una fuente, ya no es una fuente independiente, es una fuente que depende de un voltaje en algún punto. Esa es una decisión teórica que permite explicar muchas cosas. Por ejemplo, yo puedo tener tengo un equipo acá, se lo voy a mostrar, pero, o sea, no mostrar, sino que para ejemplarizar el problema. Un equipo de audio. Deben tener en su casa a lo mejor un equipo de audio para escuchar la música, algunos con Bluetooth, ¿no es cierto? Se colocan los audífonos, colocan el pendrive con la música y la escuchan. Pero analizamos como una caja, como una red, el equipo de audio. Y coloquémosle un micrófono. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué le colocamos, para qué nos sirve el equipo de audio fuera de reproducir, digamos, sino para, por ejemplo, como amplificador de un micrófono? Entonces, en ese caso, ¿qué tenemos? Tenemos el micrófono, voy a colocar acá, tenemos el micrófono, el cual se va a conectar al amplificador de audio y vamos a tener acá entonces la salida en un parlante. ¿Qué tenemos acá entonces? Nosotros podemos hacer un modelo. Decimos, mira, esta cuestión, este amplificador, ¿qué es lo que es este amplificador? Un amplificador lo podemos explicar, ¿cierto? Por ejemplo, un amplificador, por ejemplo, de
de corriente o de tensión, vamos a suponer una fuente controlada de tensión. Entonces, este amplificador lo podemos representar como una caja, ¿cierto? Y tenemos ahí la salida, esta patada de acá, digo. Y acá. Entonces acá tenemos nuestro micrófono, que vamos a considerar que es una fuente de audio. Y por aquí circula una corriente, de acuerdo a la impedancia que se ve acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo representamos este amplificador de potencia inmenso? Entonces, como un amplificador, entonces, que es una fuente que es A por B, donde B o A por I. O sea, esto es una fuente de A por I. Es una fuente controlada por la corriente de entrada. O sea, que la corriente que entra, que ingresa acá, genera entonces un voltaje de salida, y el voltaje de salida es A por I. Si fuera una fuente controlada una fuente de tensión controlada por corriente. También se podría expresar, ¿no es cierto?, como una fuente de tensión. O sea, que aquí tengo un voltaje B, y dentro de él, entonces ahora existe una fuente controlada, este es el amplificador, tiene alta impedancia de entrada, ¿cierto? El de arriba tenía baja impedancia, depende de la impedancia de esta R, entonces hay una diferencia aquí, consume corriente, este no. Entonces lo puedo representar entonces, si tiene mucha alta impedancia, como una fuente B acá, y acá entonces puedo hasta hacer una fuente de corriente, ¿cierto? Controlada. Para saber que es controlada, el dibujo tiene que ser así, ¿no es cierto? Ya, así la observo y digo, una fuente controlada de corriente. Y va al parlante. Y tengo una corriente de salida, y tengo un voltaje de entrada, que sería acá donde estaría mi fuente, que sería el micrófono. Entonces, mi aparato ahora, entonces, es una fuente de corriente controlada por voltaje. Entonces el voltaje de salida va a ser entonces esta va a ser una RL, una carga. El voltaje de salida va a ser igual entonces a IS por RL. IS entonces es igual a IS, y S es alfa B, por ejemplo, donde B es la entrada, y B, este es B. Entonces me queda alfa por BE, sería por alfa por B por RL. Alfa BE es la corriente de entrada. Entonces aquí tendríamos alfa por B, perdón. Pero B igual a B. ¿Te fijas? Y empezamos a hacer la matemática del circuito. Entonces tenemos fuentes controladas de corriente, fuentes controladas de voltaje, por corriente voltaje, o controladas por, o sea, tal cual. O sea, fuentes controladas de voltaje y fuentes controladas de corriente, que pueden ser controladas por voltaje o corriente. Esa es la definición. Buscar entonces, depende el modelo que uno quiera, necesite ocupar, que le representa mejor el sistema que quiere representar con los modelos. Ese es lo que determina entonces cómo vamos a analizar el circuito. ¿Alguna consulta? ¿Duda? En la clase pasada vimos ese problemita, ¿no es cierto? Y vimos un ejemplo entonces de aplicación de fuentes controladas, un ejercicio simple, ahí, el cual tenía una sutileza, ¿no es cierto? Porque aquí yo pedí determinar el Thevenin. Entonces ahí empezaron nuevamente los conceptos. Dijimos cómo es el voltaje de Thevenin aquí. ¿Cuál es el voltaje de Thevenin ahí? ¿Se recuerdan? ¿Me pueden decir en coro cuál es el voltaje de Thevenin? ¿Cuál es el voltaje de Thevenin? ¡Cero! Perfecto. Pero Vamos a separar en graves, medios y bajos. Bien. Y agudos. Bien. Perfecto. 0.
¿Y cuál es la impedancia? Cero, ¿por qué? Porque no hay una fuente independiente. Esta es una fuente, y este ejemplo es para enfatizar lo que es una fuente controlada, que requiere que exista una corriente I para que exista. Entonces, si existe esta corriente I, aparece la fuente. Pero si no hay corriente I, como yo para Thevenin dice, para obtener la red de Thevenin, usted abra los terminales y observe dentro de los terminales hacia adentro y determine el voltaje debido a fuentes independientes y la R equivalente. Bien, entonces el resultado es voltaje Thevenin cero, porque la corriente es cero, porque se abrió terminales. ¿Y cuál es la impedancia? Y ahí la trampa. La impedancia, la fuente independiente y la corriente es cero. No, porque ahí viene la definición. ¿Qué es lo que es una red equivalente? O sea, desde el punto de vista de sus terminales. Pues, equivalente a otra red. O sea, si yo tengo dos redes, una red acá, ¿cierto? ¿Cómo sé que son equivalentes? No puedo saberla si no están energizadas, si no hay energía por ellas. Porque a lo que me interesa es equivalente a condiciones de voltaje y corriente. No puedo saber a priori, si no le introduzco nada en ninguna energía, no puedo saber ni puedo definir que sean equivalentes. Entonces, analíticamente, teóricamente, ahora si yo la estuviera mirando y diría, mira, esta R de acá, hay tres R en paralelo, entonces yo la podría reemplazar, porque lo estoy observando de un punto de vista externo a la simbología que estoy usando para estudiar un circuito. Y estudiar un circuito ahora significa meterse en el circuito. ¿Y cómo me meto al circuito? ¿Cómo veo el circuito eléctricamente? Introduciendo fuentes y viendo los voltajes. Entonces, eso nos permite aplicar un voltaje entonces al sistema y ver la corriente y ver la relación matemática de ella. Y si esa relación matemática es la misma que la otra, entonces decimos que las redes son equivalentes. Bien, eso es el concepto entonces de redes que vimos en la clase pasada. ¿Consulta? Todo claro. Profe, ¿no Sí. podría determinar ninguna red equivalente sin saber el voltaje o la corriente que pasan por ella? O sea, para encontrar la equivalencia tengo que hacer un análisis de redes. Y todo análisis de red tengo que aplicar fuentes para ver cómo se cumplen las relaciones de voltaje y corriente en la red. No puedo calcular nada si no tengo alguna excitación. Es como si, pues ahí está la diferencia entre, o sea, la teoría y no es tan distinta de la práctica. Yo tengo que, en la teoría, acercarme lo más posible a la realidad. Y si yo quiero determinar, nos acostumbramos de una manera tan mecánica de que dos R's en serie, es la suma de las dos. Pero explíquele eso a alguien que no tiene idea, pero sabe de corriente eléctrica y qué sé yo. ¿Y por qué las dos R son iguales a una R en la suma de las dos? Hay que demostrarlo. ¿Y cómo lo demuestro? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo demuestro? No, porque están en serie. Pero ¿por qué? Claro que están unidas una tras otra, pero eso no me dice que sea la suma, pues a lo mejor es el producto de las dos. A lo mejor se restan las dos. ¿Se fija? Entonces, ¿cómo le demuestro a alguien con los conocimientos matemáticos y de electricidad de que es la suma? Es tan trivial, aparentemente, que miramos dos R unidas y sabemos inmediatamente que la suma es la R equivalente. Pero demostrarlo es distinto. ¿Y cómo lo demuestro? Hago circular una corriente, aplico un voltaje, veo la ecuación voltaje igual a I por R más 1, R1 más R2, ¡pum! Entonces matemáticamente V partido por I sería una R, corresponde a R1 más R2. Ahí estoy demostrando de que las dos son equivalentes. Ya, profe, gracias. Sí, perfecto. Bien. Entonces no entremos en materia del... Miren lo que voy a hacer ahora. Un ejercicio, ya. Ahora no con números, sino que planteándolo, a mí me gusta mucho trabajar literal, ¿ya? Porque literal es más general y después uno puede cambiar el panel de valores y analizar el problema. Entonces ahí
tenemos el circuito, ¿cierto? Entonces yo digo, plantéenlo y díganme cuánto vale el voltaje de salida. Y lo desafío a hacerlo, digamos. Les doy 5 minutos para que me digan cuánto vale DSDT. O por lo menos traten de calcularlo y yo lo explico, porque si le empiezo a preguntar a cada uno, no logro mucho. Me interesa más que nada que aclaren sus dudas. Entonces, traten de resolverlo. Yo inmediatamente 5 minutos más, yo se lo explico y ustedes ahí confirman que sabían cómo hacerlo o bien no sabían y las dudas me las preguntan. Ese es el problema. Tengo una fuente DET, un condensador que se tiende a infinito, un R1, un R2, DDT, R3, DCT. Dominando el problema, fíjense, uno lo puede calcular en forma mental. Está planteado el desafío. Los que vayan llegando al resultado me dicen, profe, llegué al resultado. O creo haber llegado al resultado. Bien, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? La respuesta. Ahí en el chat. ¿Perdón? ¿Así?
Corriente continua. ¿Cierto? P sub B por R3 partido por R2 más R3. Divisor de tensión. Ok. Y la corriente alterna. Si yo miro el circuito, digo condensador cortocircuito, me queda R1. La corriente entonces, la corriente alterna por R3 es el resultado. Y la corriente es R1 más R2 paralelo R3 por R1 por dt. El voltaje de salida, entonces, voltaje de salida de SDT es igual entonces a B sub BB por B igual entonces a B sub BB por R3 dividido por R2 más R3 más entonces el anterior, o sea, R1 por R1, no es R1, este es R3. Aquí está R1, R3. Yo hago errores profeso para que me corrijan. Si no, nadie me corrigió. No era R1, era R3. O a lo mejor quedaron perplejos y será lo que el profe dice. Generalmente yo nunca me equivoco. Solamente cometo errores profeso. Ese es para sacarme el pillo. Entonces el resultado final es ese. P sub BB por R3 partido por R2 más R3 más R3 partido por R1 más R2 paralelo R3 por BDT. ¿Sí? Profe, una pregunta que me quedo dando vuelta. Ahí el condensador ¿por qué no sale? Porque... ¿Por qué no aparece por un lado? ¿Por qué no sale? Lo expliqué en la clase pasada. Porque tiende a infinito, ¿o no? Sí, pero ¿qué significa que tiende a infinito? Que si queda en el denominador se hace Cero. cero. La impedancia, ¿cierto? La impedancia, claro. Lo podemos recordar acá entonces de esa forma. Ya lo tengo puesto otro ejercicio ahí. Digo entonces XC, ¿cierto? Ahí está, ya se ajusta. Ya, XC es igual a 1 partido por omega C. Y como si digo C infinito, en realidad, como les mencionaba, no existe el condensador infinito. El condensador es grande. Pero ¿cómo explico que he puesto ahí un condensador? Lo que tengo que decir en realidad, que he puesto un condensador que el valor de C a la frecuencia omega, o sea, omega por C, ¿cierto? Es muy grande, el producto. Entonces, Claro. cuando Entonces, que C lo tengo que tender a cero. Y eso no debería decirlo cada vez. Entonces, aquí voy a colocar un condensador que a la frecuencia de interés, su impedancia, su XC, es despreciable. En vez de decir todo eso, cortamos por lo sano y decimos C tiende a infinito, ya listo, chao. No importa la frecuencia. claro, Esa es la explicación. verdad, sí. Entonces, en ese caso, consideramos un cortocircuito, porque C infinito, impedancia cero, es cortocircuito. Claro. Y tenemos el resultado más fácil y no nos preocupamos de analizar. Ahora bien, si yo voy a armar este circuito, que lo vamos a ver en el laboratorio en realidad, hay que colocar el condensador correcto ahora. Ahora, no puedo pedir, y ustedes no me pueden pedir, profe, arme el circuito ahí y colóquele un condensador infinito. Y yo digo, bueno, ¿qué condensador? Tengo uno, pero no es infinito, tengo uno grandote, el que le mencionaba, no sé si se le mencioné a ustedes o no. Fue en el laboratorio. En el laboratorio. Bueno, aquellos que no hacen laboratorio conmigo, se los puedo mostrar.
¿no es cierto? Ese condensador, 350 faradios, ¿ya? Yo si yo le coloco la fuente, por ejemplo, esa fuente de su bebé, si yo colocar este condensador ahí, arriba, y con esta fuente, este condensador, a esta fuente, y supongamos que esta fuente sea de 2 volts o 3 volts, con la constante tiempo con que se debería cargar el condensador, porque el condensador se cargaría, al conectarlo a ello, el condensador empezaría, la fuente entraría corriente para acá, porque el condensador al principio no tiene carga, entonces es un cortocircuito. Entonces empieza a cargar, y esta es con 350 faradios y probablemente 1 miliamper, calculen la constante de tiempo en segundos. ¿Cierto? ¿Cuánto daría eso? Eso ya en segundos. ¿Cuánto daría? Bueno, yo para poder cargar este condensador me demoro como media hora aplicándole como 1 amper. Entonces, este circuito con este condensador no cargaría nunca el condensador. ¿Ya? Quiere decir que no voy a colocar un condensador de 150 faradios. Imagínense, un faradio es enorme. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí el condensador que va a tener que colocar acá, a lo mejor, dependiendo de las R que le coloque acá, para que sea despreciable, va a ser como de 1 microfaradio. Un microfaradio. Este significa 1 microfaradio, 1.350.000.000 de veces más grande. Bien. Bien, ¿alguna otra consulta? Seguimos entonces con la materia, o con ejercicios. Hoy quiero terminar con ejercicios de este tipo. Vamos a hacer un ejercicio, este es el 4, ¿no? 4, clase 4, ejercicio 5. ¿Cierto? Vamos a pasar al ejercicio 6. El ejercicio 6 es un poco de adelanto a la materia. Y es el siguiente. También un desafío, entonces. Planteo acá un desafío. Este problema es interesante, es práctico y útil. Vamos a verlo mejor. Voy a retirar un poco la cámara. Ahí está. Tengo una red simple ahora. Voy a hacer pura continua nomás. ¿Ya? 5 volts, 1 kilo y un elemento extraño. Le llamé RN. ¿Ya? No tiene nada que ver con ningún problema político, ¿ya? Para que no me tomen. Es una red N. Esa red N la voy a identificar con un gráfico, como lo vimos en las clases pasadas, la primera clase o segunda clase. En la segunda clase vimos gráfico. Entonces yo puedo representar ese elemento de 3 maneras diferentes. Voy a suponer ahora, tengo un supositorio mío nomás, de que tengo una red así, lineal, totalmente ahí, una recta que para voltaje es voltaje y corriente, corriente y voltaje. Cuando el voltaje es positivo, hay corriente negativa la corriente o positiva. Y acá solamente tengo corriente positiva. Y acá tengo esto que tengo acá. ¿Qué significa esto? Vamos a ver enseguida. Entonces, ¿qué se pide? Determinar IN y B sub N para cada caso. Para el caso A, B, C. Tengo valores numéricos ahí, así que perfectamente me pueden decir, para el caso A, la corriente IN y BN vale tanto. Tendríamos entonces A, BN igual, IN igual. B, BN igual, IN igual. Y C. Ya lo he puesto horizontal, podría ser mejor. Bueno. Y C, entonces,
de n igual y n igual. ¿5 minutos? Cualquiera consulta me la pueden hacer por chat, la puede ser privado o a todos. Yo aquí respondo privadamente, o sea, puedo general, de acuerdo a la consulta, puede no identificarlo para que no... Yo cuando estudiaba, cuando fui alumno como ustedes, evidentemente, siempre, bueno, yo fui, lo que yo les predico, ¿no es cierto?, de que tienen que tomar apuntes, poner atención y preguntar. Yo no hacía eso, era súper tímido y no me atrevía a hablar en clases. Entonces nunca preguntaba en clase. Creo que nunca pregunté en clase. Y cuando veía que me querían preguntar, me sentía incómodo. Pasa que eso es natural. Lamentable. Después tuve clases en tercer año, éramos 3 alumnos. En primer año éramos 100, pero de todas las carreras. En segundo año éramos 27. En tercer año éramos 4, 3, 4. 3 alumnos, éramos 3 nomás. Así que no podía eludir las preguntas. No me podía esconder tampoco. Así que eso me fue soltando un poco mi personalidad. Por eso no, creo que ustedes tienen ese problema, porque como están todos juntos y revueltos, les cuesta hacer preguntas. Si fuera presencial, yo le vería las caras, haría preguntas y podría saber quién está entendiendo o no mirándole las caras. Pero aquí como me tienen a oscuras, no puedo verle las caras y tampoco se atreven a hablar. Fruta la abuela, entonces, ¿qué hago? Mi método de clase siempre fue pregunten y yo desarrollo la clase de acuerdo a las preguntas. Sobre la materia, evidentemente. Paso a la materia y veo ejercicio, pregunten. Y ahí me doy cuenta si las explicaciones se entendieron o no. Pero ahora pueden hacer preguntas igual. Y si no quieren hacerlas a todos, háganla privada y yo contesto para todos. O les pregunto directamente y le digo, fulano de tal, contésteme la pregunta. Tengo el listado del curso, me demoré a iniciar la clase porque estaba pasando asistencia. Ah,
Bien. Hay una respuesta, pero el resto, ¿qué dice? ¿Están de acuerdo con esa respuesta? ¿O la pregunta es cómo se calcula cómo se llega a esos resultados? ¿Qué método se puede usar? Aquí, en vez de coro, de haberse llenado el chat con... Si no se llenó el chat, ¿es por timidez o porque no saben? Por lo menos yo me falta práctica y ejercicio, entonces me demoro mucho. Y es Ya. algo que me pasó harto en redes también. Correcto. Por eso es. Entonces veamos, o sea, el fondo, la respuesta sería C negado, si yo hiciera alternativa, ¿no es cierto? Bien. Entonces, veamos cómo se resuelve. Porque resolverlo es lo interesante. Entonces, resolvámoslo. Vamos a sacar una hojita, entonces aquí. Y vamos entonces a resolver el problema. Aquí tenemos varias alternativas. La primera, o sea, hay una que es la primera parte. Tenemos la solución. Lo primero es Thevenin. Entonces digo, ¿para qué va a ser red, mallas y cosas por el estilo? Sencillamente para allá, esta red para acá, tiene una característica totalmente lineal y la puedo simplificar. Para eso vimos Thevenin. Entonces, ¿qué me queda? Una fuente en serie con una R. ¿Cuánto vale la fuente? Rápido, ahora sí puede ser coro. Coro. 1, 2, 3. Coro. 5. Otro. ¿Quién da más? ¿O da menos? 5 volt. 5. 5. 5. El coro está 5. malísimo. Malísimo. Porque el TN lo quiero sacar de ese punto a tierra. Abro ¿De cuál punto, profe? de este punto, pues para ahí quiero el TN, quiero simplificar la red que tengo acá. Pues. Y esa R me dice, ese TN me dice aquí un kilo, ¿ya? O no, me da un kilo. Me da, ¿cuánto da aquí? ¿Cuánto es la R equivalente? Depende del caso, porque por ejemplo, en el caso A se comporta como una resistencia la red. No, el TN está para acá, Ah, para allá, verdad. para Verdad. allá, ya. ¿Cuál es ¿El Thevenin sería 2,5? 2,5 volt, porque abro acá y queda un divisor de tensión. Y tengo 2 R iguales, me queda 5 dividido por 2, por 1. 2,5 volt. Entonces el coro resultó desafinado, que no era 5, era 2,5. ¿Y cuánto vale la RTN? Eh, ¿Cuánto? 500 ohm. 500 ohm. 1 por 1 partido por 2. Son 2 R en paralelo. 1 por 1 partido por 2. Sin calculadora lo estoy sacando, ¿eh? Sin calculadora, ¿eh? Fíjense. 1 por 1 partido por 2. Eso me da un medio, o sea, 0,5. 0K5. O sea, 500 ohm. Y ahora, entonces, me conecto al modulito de acá. ¿En qué van en sistemas, en análisis de sistemas lineales? ¿Llegaron a linealización ya? ¿O pasaron? Sí, Ya pasaron. justo la última clase la habíamos terminado, si no me Ya, equivoco. perfecto. Bien. Entonces, ¿qué sucede acá? Acá tenemos el gráfico, ¿cierto? Un gráfico ahí. Y un gráfico de esta recta.
Y aquí podemos plantear la ecuación de esta recta, porque esta es una recta, esta. ¿Qué dice esa recta? Aquí circula IN y aquí tengo BN. Entonces, BN, lo miro para acá, planteo una ecuación. ¿Qué sucede aquí? Aquí yo puedo decir que en este punto, la electrónica, ¿cierto?, está haciendo efectivamente la solución de dos ecuaciones simultáneas. Esta ecuación de acá con la ecuación de acá. Y al conectarla, se unen y por lo tanto la variable corriente y la variable voltaje es la solución de las dos ecuaciones. Así, pues si uno quiere resolver ecuaciones simultáneas en humanidades, ¿no es cierto? En la ciclo, ¿cómo se llama? Estoy hablando del pasado, ¿ya? El segundo medio, ¿cierto? O tercero medio, o cuarto medio, la enseñanza media, había que resolver ecuaciones simultáneas, ¿cierto?, en función de X. Y planteamos dos ecuaciones. ¿Cuál es la ecuación que se plantea para acá? Podemos escribir que, y la variable, ¿cuál es la incógnita? Esta que está aquí, Bn. Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí yo tengo que Bn, para la ecuación 1, digamos, ecuación 1 de acá, de esta ecuación, digo, Bn es igual a 2,5 volt, este voltaje aquí, menos la caída que hay acá, porque aquí hay un voltaje, menos IN por R. Y R vale 0,5. Y esa ecuación es la ecuación de una recta. Y esa ecuación la dibujamos. La clase pasada. Esa ecuación es sencillamente esta. ¿Sí? Este es IN y este es BN. BN para R, para IN igual 0. ¿Este punto cuánto vale? Este punto es para IN igual 0. IN igual 0, ese punto vale 2,5. ¿Y cuánto vale este punto? ¿Cuánto vale ese punto? Es cuando Bn igual 0. Entonces, ¿qué me queda? Si yo despejo esta ecuación y digo Bn igual 0, entonces 2,5 menos IN por R igual 0. Y R es 0,5, ¿cierto? Entonces, IN es igual a 2,5 partido por 0,5. Es decir, 5 miliamperes. Hablo en kilo ohm, voltaje 5 miliamperes. Por lo tanto, este punto vale 5 miliamperes. Y la otra recta que está acá es la otra ecuación. Y esta ecuación dice que vale 2. Podemos dejarlo por acá. 2, no sé dónde estará el 2 aquí, me está haciendo el lote, ¿eh? En general, ¿no? ¿Ya? Aquí vale 2 y ese vale 1. Si la dibujamos bien, esta es la solución. Ahora, si planteamos la ecuación de esta recta, ¿cuál es la ecuación de esa recta? Esta es la recta 1, y la recta 2 es igual entonces a I igual M por V. ¿Sí? Esta ecuación es del tipo IMX, ¿cierto? ¿Cuánto vale M? ¿Cuánto vale M? La pendiente, ¿no? M vale 0,5. 0,5. 1 partido por 2. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo sería la ecuación de IN? IN igual, la ecuación 2, digamos, IN igual a 0,5 V sub N. Y la ecuación 1 es la ecuación 1, esta es la ecuación 2, y esta es la ecuación 2, y la ecuación 1 es V sub N igual 2,5 menos 0,5 R, IN. La solución, entonces, cuando estas dos se cumplen, cuando las dos se cumplen. ¿Y cuánto de ahí? Este es un método. ¿Ah?
¿Perdón? ¿Qué cosa preguntó? ¿Cuánto es la solución de estas dos ecuaciones? Este punto. Que IN vale 1. ¿Y n? IN vale 1. Veamos si es cierto. Po. Si 1 vale 0,5, ¿cierto? Si n vale 1, dn vale 2. Claro. Sí. Y como n vale 1, y el resto da 2. Solución. Ok. dn igual 2 volt y n igual 0,5 miliamperes. ¿Resuelve la ecuación? Sí, parece que sí. ¿Sí? Sí. 0,5 miliamperes. Profe, ejercicios de este tipo, ¿de dónde podríamos buscar? No hay. Así como para hacer algo. No hay. Ah. Este es el resultado de mi experiencia de hacer el ramo y detectar y enfatizar aquellos problemas que no dominan cuando salen de teoría de redes 1. Ya. Entonces, por eso que digo que tomen apunte. Bueno, ahora como se queda grabado no hay problema. Pero cuando uno explica esto, yo creo que finalmente lo importante no es tanto es hacer problemas. Profe, no se le escucha bien. Ya. Ahí sí. Ya, correcto. Estoy alejado del micrófono. Voy a conseguir un micrófono. Bien. Entonces, el tema es que estos ejercicios son resultado de mi experiencia de hacer clases a alumnos de teoría de redes 1. ¿Y por qué? Porque me he percatado, me he dado cuenta de que es tanta la materia de teoría de redes 1 que no es porque no lo hayan aprendido, sino que falta práctica. ¿Y cuál era? Ahora, ¿por qué se me ocurre hacer este tipo de problemas? No es porque, qué fantástico, no. Porque es lo que hacemos en electrónica. Entonces, todos estos problemas que estoy realizando acá, lo que estoy haciendo acá, es la base de toda la electrónica que vamos a ver. Si esto no queda claro, se van a complicar la existencia con el ramo. Y por eso que estas clases son cada vez se energía de la anterior. Lo que yo voy haciendo es ir acumulando información. Si no van entendiendo la materia, después va a ser difícil. Se va a hacer difícil. Porque se necesita lo anterior. Entonces tienen que quedar claros estos conceptos. Fíjense que esta solución es lo que se llama solución gráfica. O sea, por soluciones de ecuaciones simultáneas. Y lo interesante, porque lo estoy aplicando en un sistema real, ¿no es cierto? Ya no es la pura matemática, por sí, sino que agrego problemas que tienen que ver con dispositivos ahora, y que lógicamente la matemática se cumple. Por ejemplo, resolver ecuaciones simultáneas. Entonces ustedes podrían decirle, hacen una red y alta resistencia y fuente y qué sé yo, y pueden plantear ecuaciones de como estas, de dos incógnitas, de dos ecuaciones simultáneas, pueden hacer n ecuaciones distintas, cambiándole las R, cambiando cualquier R. La solución es la misma, o sea, no, el procedimiento es el que interesa. Este es un método. El otro método es sencillamente encontrar la red equivalente. Ahora, al revés, no irse a la matemática, sino que irse a la parte eléctrica. Entonces, otra forma y que desde el punto de vista de red es mucho más fácil, creo yo. ¿Ya? Hemos logrado reemplazar la red entrada, ¿no es cierto?, por este Thevenin, que es entonces 0,5 o 500 ohm, ¿ya? Y 2,5 volts. Y acá teníamos esta red, hicimos el gráfico, y esta era así. Entonces dijimos, esto lo vamos a transformar en un gráfico.
y vemos la solución de dos ecuaciones matemáticas puras. Ahora, desde el punto de vista eléctrico o electrónico, digo yo, ¿qué es lo que es esto? 1 partido por R es la pendiente, ¿no es cierto? La pendiente es 1 partido por R. ¿Qué es lo que es R? Esto es equivalente a una R. ¿De cuánto? ¿De 500? ¿De cuánto es la R? Porque sería, la De R 500. no es de 500 ohms porque la pendiente de esto es 1 partido por 2. R igual 2. Claro, ¿Ya? eran 2 kilos. Entonces, R es igual a 2 kilos. Entonces yo coloco acá 2 kilos. 2R igual 2 kilos. Y vean, este era el problema. 2 kilos más 500 ohms, 2,5 kilos. 2,5 volts dividido por 2, y entonces IN es igual a 2,5 partido por 2,5, igual 1 miliamper. O sea, arriba dijimos 0,5 miliamperes. Está malo entonces, era 1 miliamper. Claro, 1 miliamper, y aquí me equivoqué. Arriba. Era 1 miliamper, ¿ves? Claro, porque ven igual 2 por 5, 2. Nadie me dijo nada, yo dije digo 0,5 miliamperes y era 1 miliamper. Tienen que fijarse, ¿eh? O sea, no están atentos. O sea, yo podría pensar aquí que hay como 5 atentos y los otros están colocando el computador prendido y 0. ¿No sería un amper? No, 1 miliamper. Claro. Ah, aquí recién. Acabo de ver el chat, digamos. Pero díganmelo al tiro. Bien, perfecto. 1 miliamper es entonces impecable. Y 1 miliamper por 2 kilos, o sea, aquí circula 1 miliamper, ¿cierto? 1 miliamper por 2 kilos, 2 volts. Entonces, no tengo que plantear ecuaciones y cosas por el estilo. Hago un modelo equivalente. Esto se llama entonces modelo equivalente. Modelo de red. Que puede ser representado entonces en forma gráfica o como elemento de red. Y el modelo de red me da una resistencia de 2 kilos. Y el problema ya está listo. De acuerdo a eso, ¿no es cierto? Podemos seguir resolviendo el problema ahora más rápidamente y mentalmente. Ya sabemos que la pendiente es la misma, por lo tanto, esta R vale, es una R igual a 2 kilos. ¿Qué sucede en el caso B? ¿Cuál es la respuesta en el caso B? En el caso B, sabemos que la solución se intersecta aquí, justamente ahí se intersecta la recta, porque aquí tengo 2 volúmenes, pero sé que la recta pasa por ahí. La justo pasa por ahí. Por lo tanto, como la red es la misma, cero problema. ¿Y qué sucede acá? ¿Cuál es Acá el voltaje es 0. ¿Y qué es lo que representa el modelo equivalente? Esto? ¿Qué representa? Ah, ¿verdad? Representa un cable o Un, un cortocircuito. un cortocircuito. Entonces lo puedo reemplazar por un cortocircuito. Entonces, la pregunta C, aquí, el circuito que me queda es, ya lo habíamos dibujado, tenemos 500 ohms, 2,5 volts y el modelo equivalente, un cortocircuito. ¿Cuánto vale la corriente? Extraordinario problema. Si alguien tiene calculadora, ¿me puede decir cuál es el valor de la corriente IN igual a 2,5 partido por 0,5? Esos son 5. 5 miliamperes. Claro. Ahora bien, cuando yo preguntaba antiguamente, ¿qué significa este trazo? Ah, ahí la corriente es infinita. ¿Significa eso? ¿Infinito? No, No, pues. ¿Y por qué no es infinita? porque la limita la resistencia que está antes, la resistencia del Thevenin.
Exactamente, aquí se ve, pues, ¿ves? O sea, la corriente no depende de que yo tenga un cable y por el cable va a pasar corriente infinita. Claro que aparentemente, como modelo, podría ser que puede circular cualquier corriente, dice el gráfico. Puede circular cualquier corriente, dice el gráfico. Pero esto es una red, o sea, el cortocircuito, hay una red, y la red tiene un cable ahí conectado. Hasta aquí hay muchos componentes. Creo que el cortocircuito es otro componente, ¿no? Por acá podría haber un condensador, en un punto por ahí. Y yo me fijé en este, que era un cortocircuito. Entonces, este elemento tiene esa característica. ¿Pero de qué depende la corriente que circule por él? Bueno, depende de la red que esté conectado. Si aquí yo le coloco 20 volts y un ohm, claro, podrían circular 20 amperes. Pero en este caso circulan 5.000 amperes. O sea, el gráfico, entonces los gráficos, es interesante observarlos. Puede ser muy simple, pero si no los entiende, si no lo hace el concepto de corriente y voltajes claro, lo puede llevar a una distorsión. Aparentemente uno dice, claro, dibujo una línea vertical. Bien, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? Por lo menos me está quedando harto claro todo. Parece que la clase particular de Don Lucas, es entre los dos nomás. Está bien, aproveche clases particulares. Bien. Entonces, tengo el ejercicio 7. Acá, fíjense el ejercicio 7. El ejercicio 7 es ese. ¿Alguna consulta sobre el ejercicio 7? No, por ahora estoy copiándolo recién. Ya, perfecto. Le doy 5 minutos y yo voy a escribir los resultados mentalmente porque lo puedo calcular mental. O claro, yo podría decir que lo calculo mental y ya lo calculé, estuve toda la mañana calculándolo, lo tengo listo y le digo que lo voy a calcular mental. ¿Cierto? Podría hacer eso. Pero créanme, lo puedo calcular mental. Es el mismo problema anterior, ¿no es cierto? Que le agregué una fuente alterna ahora, ¿no es cierto? Y un condensador que tiene infinito y una R de 100 ohm. Y la fuente alterna tiene una amplitud de 100 milivolts. La especificación es que la corriente alterna es muy pequeña con respecto al voltaje continuo. Entonces ahora, como estamos hablando de superposición, y generalmente nosotros vamos a tener fuente continua y alterna. ¿Por qué? Porque vamos a tener dispositivos que van a funcionar justamente por continua y alterna. Y este problema, o bien quizás podría volver al problema anterior para hacer, ya que estamos conocemos mejor el problema anterior, hemos tenido más práctica. Fíjense acá lo que pasa, porque ¿para qué la continua? Fíjense, miren. ¿Y para qué la alterna? El problema que les puse recién es que a este circuito, ¿cierto?
Yo le agregué por acá, le agregué una fuente alterna. Entonces, estoy haciendo superposición a este dispositivo. Le voy a aplicar alterna y continua. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, si tengo esta característica. Y ahora, cuando tengo esta característica, fíjense, tengo un detalle interesante. La continua, tal como acabamos de ver en este problema de acá, que es el mismo de acá, nos dio que este punto de operación nos daba justamente 2 volts y una corriente de 1 miliamper ahí. Si yo superpongo una señal alterna, ¿qué significa eso aquí? Ya esto que estoy explicando es vital y tiene que ver con lo que están pasando en sistemas lineales. Aquí tenemos, en este punto 2, ¿no es cierto? Si yo tengo, es decir, la corriente, el voltaje que le puse son 5 volts, quedó el punto ahí. Pero ¿qué pasa si la corriente continua sea 0? Si es 0, ¿cierto? Voy a tener la solución del problema. Si tengo 0 volts, la corriente va a ser 0 y vamos a tener aquí el problema. Ahí vamos a tener la solución de la red, con 0 volts en la entrada continua. Si en este punto, estando en este punto, haciendo la fuente 0, y vamos a volver ahora a analizar el problema que puse recién, fíjense. Acá. Acá, si esta fuente es 0, para el problema, vamos a dejarlo, a ver, para esta característica, si la fuente 2 volts, este que es 2 volts aquí, fuera 0, la solución sería esa. Y si aquí le agregamos la alterna, entonces el voltaje y la corriente, ¿no es cierto? IN, IBN. Entonces, al aplicar una fuente por acá, haríamos circular corriente alterna por el dispositivo, por esta fuente, iría corriente por acá y por allá. Pero si está ubicado en este punto, fíjense, y el voltaje fuera positivo, habría corriente para allá, voltaje impulsando por acá, 0, por allá, habría corriente, porque el voltaje sería mayor que 0. La corriente sería mayor que 0. Pero si yo invierto el voltaje acá, y esto fuera 0, tendría que haber corriente negativa. Si fuera esto lineal acá, pero estoy aquí. La corriente no puede ser negativa, porque no puede ser este dispositivo que puse acá, no conduce corriente negativa, o sea, solamente conduce corriente positiva y 0 si el voltaje es negativo, no hay corriente. Esto podría suponerse como que fuera una puerta. La puerta yo la puedo abrir pero hacia un lado, pero no puedo hacerlo para otro lado. Me deja pasar en un sentido y en el otro no, depende de la presión que le haga. Supongamos que la puerta no tenga una chapa, pero sí tiene, no se cierra, empujándola se cierra y topa, ya no puedo pasar. Si le hago presión al revés, funciona. O depende si estoy adentro o estoy afuera. Depende cómo se abra la puerta. Y ese es el signo, digamos. No sé si me entienden. Entonces, aquí hay un problema. ¿Para qué sirve la continua si tengo un dispositivo de este tipo? Y eso es justamente lo que pasa en la realidad. Que tenemos dispositivos no lineales. Por ejemplo, el dispositivo podría ser, otra característica, podría ser otra forma, una parábola, una parábola, correcto, una hipérbola, qué sé yo, cualquier cosa aquí curva. Entonces, pero si es curvo, ¿qué hacemos? Lineal. La linealizamos, podemos ver en cierta zona puede ser lineal. Aquí estoy haciendo el caso más simple que tengo un trazo lineal. Entonces el problema acá se traduce, el planteado es, para cada caso del problema anterior, este de acá, solucionar la corriente y el voltaje en el problema planteado, problema 7. Entonces, la respuesta es
que para cada caso, en los dos primeros casos, yo puedo cambiar, esta característica es la misma para los dos lados, ¿cierto? Entonces yo sé que aquí va a tener una R equivalente, que vale 2 kiloohms, entonces el punto A y B va a ser la respuesta la misma. Y como tengo acá una fuente de 2 volts, ¿cierto? Voy a estar ubicado, si está abierto, voy a estar ubicado justo en 2 volts la solución, o sea, voy a estar en 2 volts, que era el caso, el mismo punto de operación anterior, ¿cierto? 2 volts para las dos preguntas. Entonces, resolvemos. Y para el caso ahora de que sea esta solución, para este elemento que colocamos ahí, tenemos varias respuestas para resolver, ¿cierto? Bien. Ese es un detalle. El otro detalle es una definición importante que ustedes la vieron en redes, ¿cierto? Que para hablar de continua y alterna, entonces hablamos en general en un gráfico como este, y en una especificación de corrientes IN versus Dn, ¿no es cierto? Entonces hablamos de N, cuando las dos letras son mayúsculas, o lo vemos acá mejor, el voltaje Dn aquí tengo un error, ¿ya? No, está bien, ya, está bien. Dn, donde este es minúscula, y este es mayúscula, es igual a 2 minúsculas más 2 mayúsculas. Entonces, esta se llama la señal total. Estábamos hablando de superposición, ¿no es cierto? Decíamos superposición, tenemos una continua y una alterna. La respuesta es la suma de la continua más las alternas. Justamente, eso que estaba dicho en palabras, y lo que podemos ver reflejado en las señales, está aquí. El voltaje versus N, señal total, es continuo más alterno. Continuo más alterno. Entonces, matemáticamente, para diferenciar cada componente, usamos una terminología. Minúscula, mayúscula es la señal total. Las dos minúsculas es la corriente alterna. Y las dos continuas de corriente y las dos mayúsculas es de corriente continua. Entonces ahora podemos hacer el análisis por superposición y sabemos qué es lo que vamos a calcular. Sin embargo, en este problema hay un detalle. No se puede hacer superposición. Por ejemplo, si fuera el elemento como este. ¿Por qué no se puede hacer? Porque no es lineal. ¿Qué es lo que no es lineal? O sea, el gráfico del RN en ese caso. O sea, la Entonces, red, la claro, superposición entonces, se usa por, ¿cómo se llama? Tiene que ser lineal para poder usar superposición. correcto. Esta red, si el elemento es ese, es una red no lineal. Y como ser red no lineal, no podemos resolverla por superposición. ¿Y cómo la resolvemos? Ahora, si no usamos superposición, nosotros podemos decir que... ¿Qué podemos decir en realidad? Para resolver este problema. Si lo miramos en forma así general, claro, se puede resolver porque es no lineal. Pero hay un detalle. Si la fuente continua ubica el punto que ahora vamos a llamar el punto de operación, ¿cierto? Este punto, que es el punto Q, que se llama Q en inglés quiescent, punto de equilibrio, que la continua se estabiliza y da un punto estable. O sea, no está variando, porque no hay alterna. La pura continua, entonces fija un punto que se llama el punto Q, que es el punto de operación. Que en sistemas lineales se puede linealizar en torno a un punto, ¿cierto? Un punto de operación. Entonces, si hacemos lo que yo llamo yo le llamo pseudo superposición.
superposición. O sea, aplico superposición, pero le llamo pseudo porque en el fondo no se puede aplicar la superposición así como así, como que si yo digo, no me importa qué es lo que sea y aplico superposición como si el sistema fuera lineal. No es cierto, no es lineal. Pero puedo decir lo siguiente. Para el caso B, o el caso B, claro, si la señal alterna nunca lleva a este punto acá, siempre que esté actuando la alterna, esta pequeña señal que hay acá, va a variar esta corriente, o sea, la va a variar aquí. Se va a variar en un cierto rango, que depende de su amplitud. Y si observo que en ese rango el sistema se comporta, y si yo pusiera aquí una lupa, digamos, yo diría, voy a mirar el sistema y coloco aquí una lupa. No sé si se acuerdan lo que es una lupa, ¿no? Ahí. Y veo la imagen. Y la imagen ahora, amplificada, vamos a ver la imagen por acá. En esa zona sí es lineal. Exactamente, ¿ves? Entonces, mientras la señal esté aquí, ahí puedo buscar mi eje de coordenadas para la alterna. Entonces, esta es la variable n, y esta es la variable d sub n. Y en esta zona, esta variable, como nunca sale de su extremo, es lineal. Entonces yo puedo reemplazar el sistema, en el punto de operación, lo puedo reemplazar por una zona, por un elemento lineal. Como en este caso, aquí, ¿qué sucede? Aquí hay un caso especial en que, porque si esto fuera, por ejemplo, si la curva fuera así, ¿ya? Más crítica. Entonces yo podría decir, puedo estar en ese punto de la operación, acá, o sea, no sea la continua donde me deja, tengo la posibilidad de tener dos puntos de operaciones. Mientras no me salga de esta zona, digo es lineal ahí, pero mientras me salgo acá, también puedo decir que es lineal ahí. Entonces tengo que hacer el análisis primero para determinar en qué zona estoy. ¿Cómo encuentro la solución? Entonces digo, voy a determinar la solución solamente para continua. Entonces, para el circuito equivalente acá, saco la red continua y donde se encuentra el punto de operación, lo determino. Ah, ya, entonces ahora puedo hacer superposición. Ahora yo puedo hacer superposición en esta zona, igual que acá. Por ejemplo, en el caso de este problema, yo tengo un modelo equivalente a continua y alterna. Entonces, a continua, por ejemplo, ahora hacemos un modelo equivalente, solución, para terminar, modelo a corriente continua, ¿cierto? Y el modelo continua, yo sé que la regla continua me dice esto. Y como el otro lado está abierto, aquí coloco el elemento. Y el elemento me dice una R. La continua, ¿cierto? La R dijimos que era 2 kilos. 2 kilos, 1 kilo y 2 volts. Y por eso conozco la corriente entonces I, N, y aquí aparece Dn. Y en el caso de alterna, como sé que va a estar ahora, va a haber corriente continua, ¿cierto? Y podría decir cuál es la máxima corriente y la mínima corriente, y la corriente alterna nunca debe superar la máxima y mínima corriente, porque si mínima corriente aquí sería 0. Recordando el circuito, ¿cierto? Si pensamos en ¿cierto? Voy a estar ahí, la mínima corriente va a ser 0. Pero si yo voy a mover acá, no hay problema. Eso va a depender de ser alterna. ¿Y cuál va a ser el modelo a alterna si estoy en la zona correcta? O sea, alterna, tengo mi circuito equivalente, que tengo 100 ohm, la corriente alterna, 100 ohm, la fuente alterna, una R de 1 kilo, porque la fuente continua es 0, y el modelo. Y en este caso, el modelo alterna es igual, la pendiente vale lo mismo, y aquí vale 2 kilos. Y aquí tengo 100 milivolts. ¿Qué voy a tener acá entonces? Más aproximadamente voy a tener entonces un divisor de tensión alterna, donde acá voy a tener entonces 1 por 2 partido por 3,
y aquí tengo 0,1. Y aquí tengo entonces mi fuente de E. Y aquí tengo mi voltaje de N. Solución entonces este voltaje y ese voltaje. Esto da 2 por 1, 2, partido da como 750, no, 400, 1 por 2, 0,67, 670 ohms. Entonces el V sub N alterno es igual entonces a 670 ohms partido por 770 milivolts, alterno a la frecuencia de interés. Y el punto BNQ, que es la continua, es exactamente 2 partido por 3 multiplicado por 2. A ver. 2 por 2 partido por 3. 4 tercios. Volt. Solución. Yo creo que en redes 2 vieron sistemas no lineales, ¿no? Ver elementos como este, ¿o no? Y vimos, de hecho, vimos el diodo, Ah, ya, pero como superficial. perfecto. Vimos que igual calcular el punto de operación y Ya, obtener la pendiente como el punto, y ahí sacamos los valores. ya. O sea, esto es un repaso. ¿Sí? Pero, ¿bien? Sí, sí. Bien, pues, se nos pasó la hora. Profe, una consulta rápida. Sí, sí. Ahí usted calculó eh, el voltaje con la pequeña señal y Sí, el correcto. condensador, ¿dónde quedó? Hace rato que ya lo mencionamos, el condensador a la frecuencia de interés es cortocircuito. Ah, toda la razón, disculpe. Ahora, Dice ahí, C tiende infinito. ok. Vale, gracias. Ya, perfecto. Bien, pues un gustazo haberlos tenido. Espero que hayan disfrutado de la... haber sido tan aburrido. Bueno, que les vaya bien. Nos vemos en 2 semanas más, ¿no? La próxima, Así es. la La próxima, próxima semana es la del 18. claro. Así Entonces, que el no hay 18, que- como ahora hay cuarentena o qué sé yo, entonces tomen los apuntes esto, revisen los videos y estudien todo el día. Po. Profe, ¿y ¿Sí? de dónde podríamos sacar como ejercicios para después estar como más rápido? Repasen esto, porque no hay ejercicios. O sea, pueden buscar en los textos, en el Volgestar, pero son simples, pero de todas maneras revísenlo. ¿Ya? Hay otro libro, bueno, el Malvino, pero no están enfocados tan específicamente de esta forma, ¿no? Se habla así, en general en los libros, de lo que significa corriente alterna y corriente continua. Eso sí, se habla de pequeña señal. La alterna se menciona como pequeña señal, justamente porque, como mencionaba ahí, di ciertas condiciones yo para el voltaje de entrada, que sea pequeño, para que no se salga de la zona lineal. Pero vayan, revisen y las dudas, lo que no les queda claro, inventen ustedes un problema. Profe, ¿no le molesta si es que le escribimos para preguntarle cosas No durante problemas. la semana? Sí, los problemas. Sí, Ya. los problemas. Saldré de la playa para atenderlo porque voy a ir a Europa un poco, pero de ahí vuelvo y no hay problema. Ya. Que los pase bien, cuídense. ¿Ya? Chao, profe. No, profe, Gracias, profe. gracias. Adiós. Chao, cuídense igual. Chao, chao. Chao, chao. Que les vaya bien. Que lo pasen bien. Oh.